pasa, mon? ¿Qué me pasa? Que tengo más deudas que el Levante. Y encima este chigre non dan duro porque, claro, si de vez en cuando me pagares les pintes... Cala a boca, mon, cala a boca. De qué estás falando? Si tú tienes más perras que el dueño los alzas. Ya, pero me tiro todo en sellos de esos de Pufinsa y ahora estoy en una puñetera ruina, petiso. Yo creo que van a embargarme hasta los calzoncillos. Ay, hombre. Yo creo que voy a tener que cerrar el chigre. Papá Toño, ¿para qué mon nos junta a todos en chigre? Non sé, Fiero, non tengo claro. Non sei se lle para el campeonato de fútbol del patronato ou porque quiero subir la botella sidra. Non te tis me voy. No sé. Juega con esto, anda. Sí. Buenas tardes, collacios. Pasó. Buenas tardes, por decir algo. Güey, juntemos aquí a todos para daros una mala noticia. ¿Qué pasa, mon? ¿Morrió alguien del pueblo, fijo? No me digas que cerraron el ñoclas. No, peor, mucho peor. Si no consigo 10.000 euros en antes de mañana, el ayuntamiento va a cerrarme el chigre. ¡Ay, mon! ¡Mon! ¿Pero tú qué dices? ¡Ay, Dios, que tengo que marchar otra vez para Madrizo! Bueno, un momento, carallo. Alguna cosiña habrá que podamos facer. ¡Eso! ¡Save the chigre! How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe it? I love at first sight. Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Tranquilo, Fiu, ¿cuántos saquemos? 6. Nah, papá, 6 euros con 25 céntimos. Con esto no da ni para salvar los ceniceros del chigre. No importa, collacios. Aquí lo único que cuenta y es la intención. Bueno, mon, sintiéndolo mucho, ya llegó el momento. Tienes que darme les escritures. Este chigre ya no es tuyo. Vamos a poner aquí un McDonald's. Ya verás. ¡Cala a boca! ¡Víbora! Tu viaje de 5 minutos. Damos tiempo a tomar los últimos chates de vino. ¡Por chigre! Por chigre. ¡Por mo! Por mo. Gracias, compañeros. La verdad es que no tengo palabras para expresaros lo que siento. Sois como hermanos para mí. ¿Sí? Soy yo, sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que hay un comprador? Ah, que ya puso les perres. Ah, ¿y que puedo yo llevar el chigre? Sí. Vale, gracias por llamar. Hasta luego. ¡Que me pagaron los pufos! ¡Tenemos chigre otra vez! ¡Estamos salvados! ¡Máquina! ¡Ahí está! Dende luego, esto sí que es un misterio y no lo de la Santísima Trinidad. ¿Pero quién habrá comprado el chigre? A lo mejor fue Amalfi Ortega. O este otro, Rato. Claro, rato. Desde yo, este igual que siempre pensando en lo mismo. Deixailo, hombre, que enseguida salimos de duldes. Sella quien sella, hemos de talla agradecidos pa toda la vida. Brindo por él.
La madre que lo parió. Ai, madre, esta no estava en Benidorm.